Bien, en esta lección ya continuaremos creando ahora sí el techo, ya con el concepto de suavizar y de visualizar los objetos, perdón, de forma previsualizada, es decir, cómo quedarán al suavizarlos, ¿ok? Así es que tenemos aquí lo que sería el techo. Podemos activar Wireframe Unshaded para ver exactamente la geometría con la que contamos. Y checando la referencia, obviamente el techo es plano, como comenté, lo podemos redondear para darle una forma un poquito más compleja, que no luzca tan sencillo. Así es que podemos ir a la vista side. Recuerda que si las caras del interior lucen oscuras, vamos a activar el Two Side Lighting para que Maya ilumine los dos sentidos de la cara. Así es que podemos insertar un loop justo aquí. Lo podemos hacer al cálculo, por supuesto, en medio de estas dos piezas. Y podemos activar nuestra herramienta de selección, ir a modo borde. Okay, si no estábamos en modo borde, activamos el modo borde. Y otra forma de seleccionar todo un loop, por ejemplo, yo quisiera seleccionar todo este loop. Okay, puedo obviamente ir dándole shift clic, perdón, irle dando clic y clic por clic, dejando presionada la tecla shift. Otra forma es simplemente darle doble clic y seleccionar a todo el loop. Dejo presionada la tecla shift, le doy doble clic y selecciono el otro loop. Ok, y hacemos lo mismo con el loop del centro. Activamos nuestra herramienta mover y vamos a mover levemente hacia arriba para crear una forma un poquito más interesante para los vagones. Ok, y quizás ahora simplemente seleccione el loop de en medio y movemos hacia arriba para crear esa forma redondeada hacia la parte de arriba. Ok, ahora sí podríamos quizás meter la pieza central. Checando la referencia, vamos a poner una pieza central justo en el techo y a partir de ahí van a crecer dos soportes hacia los vagones. ¿Okay? Si quieres hacerlo tal cual en la referencia, está obviamente a tu consideración. Nada más tiene un soporte del centro hacia abajo. En lo personal creo que luce muy simple, así es que vamos a asignarle unas formas un poquito más interesantes. El cubo que usamos para explicar lo del suavizado lo podemos eliminar y vamos a crear, vamos al menú Create, Polygon Primitives, ahora vamos a crear un cilindro. Ya es un cilindro de 8 lados porque recordemos que desde el menú Create Cilindro abrimos el Option Box, especificamos que predeterminadamente nuestros cilindros fueran de 8 lados. ¿Okay? De cualquier modo, desde el nodo de creación podríamos especificar justo aquí el número de lados que quisiéramos. En este caso 8 funciona perfecto. Vamos a ubicarlo, vamos a ponerlo en la parte de arriba. Quizás podemos rotarlo, vamos a activar la herramienta de rotación. Lo rotamos menos 90 grados para que sea exactamente la rotación. Podemos activar la herramienta escalar y vamos a escalarlo desde el centro para que su escala sea proporcional. ¿Okay? Incluso me parece que esta pieza podría ir un poquito más grande que el mismo techo. ¿Okay? Así es que vamos a hacerlo más grande y quizás simplemente escalarlo en Z y reubicarlo nuevamente. ¿Okay? Nos interesa que esté justo a la mitad, justo donde está esa línea. Así es que para cerciorarnos de que esté en la mitad, podemos activar el eje Z. ¿Okay? No importa si está más arriba o más abajo. Ahorita lo que nos interesa es que esté perfectamente centrado con el techo. Así es que activamos el eje Z. Dejamos presionada la rueda del ratón, la tecla V para adherir a vértices, recordemos. Y dejamos presionada la rueda del ratón también como si fuera un botón y movemos cerca del vértice donde queremos adherir. Esta es una forma, recordemos, o simplemente activamos adherir a vértices y vamos moviendo hasta que adhiera al centro. ¿Ok? Desactivamos el snap a vértices o el imán a los vértices y ahora sí simplemente lo pegamos. Que luzca quizás no exactamente pegado, que haya un pequeño espacio y listo. Algo aproximadamente de esta forma. Quizás centrarlo lo mejor que se pueda. Y esta va a ser nuestra pieza que va a unir al techo con los vagones. ¿Okay? Así es que ahora vamos a crear la pieza que baja hacia este lado. Podríamos crearla a partir de una extrusión de caras. ¿Okay? Podríamos seleccionar, por ejemplo, esta cara
y extruirla hacia la parte de abajo. Y de este lado extruir, por supuesto, esta cara. ¿Okay? Recordemos que esta pieza está muy rígida, obviamente. Si presionamos el número 3 nos damos cuenta que se va a suavizar. Quizás para que luzca más definida, vamos a insertar los loops y lo vamos a hacer de una buena vez. ¿Okay? Simplemente insertamos un loop pegado a esta orilla y otro loop pegado a la otra orilla. Activamos nuestra herramienta de selección, regresamos a modo objeto y presionamos el número 3. Ahora nos damos cuenta que se ha definido perfectamente esa forma. Puedes desactivar Wireframe Unshaded, recuerda, desde el acceso directo o desde el menú Shading, Wireframe Unshaded, para ver exactamente cómo luce esa pieza. Entonces, recuerda que esto de suavizar las piezas lo haremos con cada pieza del vagón. ¿Okay? Así es que por el momento basta con hacerlo con esta pieza. Presionamos el número 1 para ver cómo realmente está el modelo y volvemos a activar Wireframe Unshaded para ver con qué geometría contamos. Una vez hecho esto, ahora sí podemos seleccionar esta pieza. Vamos a ir a la vista side para verla exactamente de frente. Recordemos que si presionamos el número 4, aquí estamos seleccionando esta cara. ¿Okay? Vamos a darle Extrude. Recordemos que este es el manipulador de modo local. Está viendo hacia donde la cara estaba viendo. ¿Okay? Así es que vamos a extruirlo de esa forma y asegurarnos de que entre en esta pieza. ¿Okay? Algo parecido a esto. Si nos vamos a nuestra vista perspectiva, obviamente queda como flotando esta parte. ¿Okay? Así es que de momento lo vamos a dejar así. Quizás lo que podemos hacer en la vista side, aparte de dejar así esta pieza, regresamos a nuestra vista perspectiva, perdón, tendríamos que hacer exactamente lo mismo con este lado. Seleccionar esta cara y extruirla hacia la parte de abajo. ¿Okay? O la otra sería eliminar la mitad, toda esta mitad de nuestro cilindro y duplicar toda esta pieza al otro costado para que sea un modelo simétrico. Recordemos que un modelo o una pieza simétrica es la que tiene la mitad de un lado es exactamente la mitad del otro lado, solo que en el sentido opuesto. ¿Okay? Así es que simplemente podemos seleccionar la mitad de todas las caras. ¿Okay? Y le vamos a dar suprimir. Muy bien. Ahora que hemos hecho esto, podemos regresar a modo objeto. Seleccionamos nuestra pieza. Y nos interesa ahora sí duplicar tal cual esa pieza que tenemos al otro costado. ¿Okay? Para eso está la opción Mirror Geometry. ¿Okay? Así es que con el objeto seleccionado es importante determinar en qué eje vamos a duplicar al otro costado. Si checamos nuestros pequeños indicadores de ejes, el eje Z es el correspondiente. ¿Okay? Sería el eje que está de esta forma, horizontal. Incluso si tú activas tu herramienta mover, obviamente el eje que nos interesa es el eje Z. Y nos damos cuenta que hacia el lado donde está la flecha es el lado positivo. Así es que nos interesa duplicar esta pieza en el eje Z hacia el lado positivo. Porque este lado ya lo tenemos, que es hacia donde no está la flecha. Recordemos el lado negativo. Ok, así es que nos interesa duplicar esta pieza en el eje Z en el lado positivo, porque hacia donde está la flecha es el lado positivo. Así es que para esto nos vamos a ir, obviamente, estamos trabajando en el menú Modeling. Nos vamos a ir a la opción Mesh Tools. Vamos a buscar esta herramienta. Puedes estar, perdón, en Mesh, Mirror Geometry. ¿Okay? Vamos a abrir el Option Box. ¿Okay? Para especificar en qué eje queremos duplicar este objeto. Y ya hemos determinado que es en Z positivo. Así es que le damos en Z positivo y dejamos las demás opciones tal cual. Le vamos a dar Mirror y listo. Hemos duplicado exactamente la pieza hacia el eje Z positivo, que es el que nos interesaba. De esta forma ya no tuvimos que extruir la otra pieza y tratar de colocarla a la misma altura donde termina la pieza que esta, ¿okay? Sino ya queda exactamente. Podemos seleccionar la pieza y presionar el número 3 para ver cómo luce en la versión suavizada. Vamos a desactivar Wireframe Unshaded. Obviamente se suaviza mucho esta parte.
¿Okay? ¿Qué vamos a hacer para definir esa parte? Como bien sabemos, meter un loop. Un loop pegado a donde empieza. ¿Okay? Así es que vamos a insertar un loop lo más pegado que se pueda. ¿Okay? Y lo mismo acá. No lo encimes si no es como si no metieras nada. Aléjalo un poquito. ¿Okay? Activamos la herramienta de selección. Regresamos a modo objeto y presionamos el número 3. Y ya se ve mucho más definida esa pieza. ¿Okay? Ya se ve bien redondeada y bien definidos los bordes de nuestro cilindro. Y también se ve exactamente cómo crecen las dos piezas que van a soportar o a unir el techo con nuestro vagón. Por supuesto, en la parte de abajo también pierde forma. Se hace una especie de forma picuda. Así es que vamos a seleccionar nuestra pieza. Presionamos el número 1 para ver cómo realmente está. Y va a pasar lo mismo. Vamos a insertar un loop para mantener esta forma rectangular. ¿Okay? O esta forma definida, cuadrada. Insertamos un loop. También entre más pegado, más definido. Y obviamente hacemos exactamente lo mismo de este lado. ¿Ok? Regresamos a modo objeto, activamos nuestra herramienta de selección, seleccionamos la pieza y presionamos el número 3. Y listo, hemos definido esa forma. ¿Ok? Ahora, lo único que queda por hacer es definir si queremos que este tubo sea así. Te das cuenta que este es una especie de tubo redondeado. ¿Ok? Si queremos que sea cuadrado, lo único que queda por hacer obviamente es meter loops para definir este tubo que quede cuadrado. Si te das cuenta, así se suaviza, como si fuera un tubo redondo. ¿Okay? Si tú quieres que tu pieza sea cuadrada, simplemente vamos a meter el loop. Te das cuenta, corta hasta el otro lado. Vamos a meter otro acá. ¿Okay? Y por último, otro que defina la parte de arriba y otro que defina la parte de abajo. Regresamos a modo objeto. Seleccionamos nuestra pieza, presionamos el número 3 y ahora te das cuenta que ya no está redondeado. Como hemos metido los loops, ya se ven bien definidos los bordes y ahora nuestra pieza ya no es redondeada, sino ya se ve rígida. En este caso, en lo particular, me parece que luce bien rígida, pero obviamente estará a tu consideración cómo quieras esta pieza, que sería el soporte. ¿Ok? Quizás para agregarle otra especie de detalle, podemos seleccionar nuestra pieza y crear una extrusión rápidamente en esta zona. Incluso aquí nos damos cuenta que se ha creado este borde. Voy a seleccionar este borde y lo voy a eliminar con Delete Edge Vertex. No nos interesa tener ese borde. Y para crearle una especie de detalle, vamos a cerciorarnos de que siga luciendo bien, aún quitando ese borde. Te das cuenta que se definió aquí. Así es que voy a... para regresar a cómo estaba nuestra pieza inicial. Ok, incluso me parece que este borde no debería de estar aquí. Vamos a eliminarlo. Hay que verificar cómo está de este lado. Ok, lo que ha pasado es que hay que meter los loops del otro lado. Aquí metimos un loop arriba, que sería este, y un loop abajo. Y de este lado no los tiene. ¿Okay? Es lo que está pasando, así es que vamos a meterlo. Uno arriba y uno abajo. Lo que pasa es que este loop no llega hasta el otro costado porque aquí hay cara de 3 lados, por eso no llegó, así es que sí lo tuvimos que hacer de ambos lados. Y listo, vamos a ver la versión suavizada de nuestra pieza. Ahora sí luce igual. ¿Ok? Y luce cuadrado lo que sería este tubo. Ya luce cuadrado bien definido. Y como comentaba, para darle quizás un poco más de detalle, podemos crear una extrusión a partir de aquí. ¿Okay? O montar otro cilindro para crear una especie de detalle en esta zona.
pero lo vamos a hacer en nuestra siguiente lección para no alargar demasiado y para seguir conociendo las distintas herramientas de modelado que nos ofrece Maya 2016. ¿Ok? Así es que continuamos en nuestra siguiente lección.